causas dibujadas impulsadas claramente por el señor Mañeto, el diario Clarín, y la embajada norteamericana, que claramente campea en la Argentina hoy, de norte a sur y de este a oeste, y por supuesto el mandante de esos dos poderes es el presidente Macri, y la justicia actúa como una tiranía, claramente. La entrada al departamento tiene aspecto de caja fuerte. Está dotado también de una caja de caudales modernísima y de modesto contenido. Muy buenas noches, Nelson. Fría noche acá en el Calafate con 2 grados bajo cero, y en el medio de todo eso la información que sigue moviéndose. Si bien los allanamientos que hubo 18 acá en el Calafate terminaron, todos dieron resultado negativo, pero negativo en función de buscar dinero líquido en efectivo, ¿no? Hay que aclarar eso. Están buscando dinero líquido, no lo encuentran. Yo me formé en el derecho, con lo cual creo en la justicia. Está, y yo creo en la justicia. Así que espero que la justicia en algún momento se ponga los pantalones largos, deje de hacer política y empiece... ¿Ve la mano de Macri atrás de todo esto? Y no tengo la menor duda, porque él tiene sobreseimientos express en causas que son absolutamente inexplicables. ¿Cómo es que de golpe aparecen los Panama Papers y él siempre dijo que no tenía nada que ver con las empresas, y de golpe arma una acción declarativa de certeza que sale en tiempo real en un juzgado civil, una sentencia írrita que termina aclarando con actas de directorio que efectivamente lo ponen en el lugar donde lo pone la investigación de los Panama Papers, y de golpe el juez dice, no, él no tenía nada que ver, era el Papa. Yo le hago mi última pregunta. ¿Usted en realidad ven que no es la misma vara de la justicia para todo el mundo. ¿Ustedes lo ven o no lo ven? ¿O soy yo la única que está No, nosotros lo hemos planteado. Yo por eso creo que la justicia va a tener que explicar. Bueno, entonces hay sobreseimientos express y detenciones y prisiones preventivas express. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri. Como el mensaje en una botella estoy escribiendo esta canción para que la escuche todo el mundo y sepan lo que pasa en mi nación. Hicieron promesas y descreyeron, dijeron cosas que nunca cumplieron. Pobreza cero y nada de ajuste, fueron mentiras que nos dijeron. Buscan destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques arteros sobre mis acciones como ministro. Acá en Argentina todo ha cambiado, manda el monigote del dueño de un diario. Jueces fiscales salen a cazar, como en el gobierno militar. Nadie se explica, ningún abogado, por qué carajo estás encerrado. Presos políticos, viejos con hambre, todo está por volar por el aire. La Venus de Milo no va a poner la mano en el fuego por nadie. Solo los de hierro se van a quedar espalda con espalda a pelear. Contra Mañeto sale en la prensa ensuciando gente que le molesta. Si envenena a los argentinos, nos llena de odio por su beneficio. Es muy difícil hablar de una persona que está privada ilegítimamente de su libertad. Y mucho más difícil es si esa persona es tu papá. Digo privación ilegítima de la libertad, en el caso de mi papá, como en el de otras personas, se vulneró el principio de inocencia, la presunción de inocencia que consagra nuestra Constitución Nacional. Dicho eso, me gustaría ante todo destacar que desde que tengo uso de razón, tengo imágenes, tengo vivencias, conversaciones, preocupaciones de él, donde lo que se manifestaba allí era su preocupación, su compromiso social y político. Esa fue la prioridad en su vida. La política fue su vocación, es su vocación. La militancia fue la columna vertebral de él. Y cuando digo militancia, digo la militancia en toda su extensión. Mi papá es un militante de la vida, ante todo.
La infraestructura económica y social como polea de crecimiento económico, de generación de empleo, de generación de competitividad, de economía y en materia logística no ha tenido parangón en toda la historia. Quiero mencionar simplemente 7 hitos del año pasado. Primero, el lanzamiento del satélite ARSAT número 1. El segundo hito, lanzamiento exitoso del vehículo experimental del futuro lanzador de satélite. Tronador número 2. El tercero, pusimos en marcha al 100% Atucha 2, bautizada por ustedes, presidente Kirchner. El cuarto hito fue la energía aplicada precisamente a la medicina. El quinto hito, que también tiene que ver con la salud y que fue la inauguración de la mayor planta de tratamiento de líquidos fecales de toda Latinoamérica. La central termoeléctrica fue el sexto hito. El séptimo hito fue la autovía 14, que fue inaugurada, 531 kilómetros de lo que había sido denominada la Ruta de la Muerte. Habla cualquiera, hacer es lo que marca la diferencia. Siempre esta expresión política, que es el liberalismo, que es la expresión del liberalismo, digamos, que va cambiando de nombre, ha tenido la misma actitud. Es estigmatizar a aquellos que producen transformaciones. No quiero ser grosera ni recordar cómo la calificaban a Evita en su momento, cómo en una pared apareció escrito "Viva el cáncer", digamos, ¿no? De qué acusaciones lo tenían a Perón respecto de la UES, cosas horribles. Hay que estigmatizar. Hubo dirigentes del peronismo en aquella época que terminaron presos, el propio Perón terminó exiliado, y no fue por una diferencia política, fue justamente por lo que hizo. Por las mismas razones que está Julio preso. Digamos, Julio De Vido, cuando venía con Néstor desde la Patagonia, cuando asume la responsabilidad del país, que no era cosa fácil, porque una cosa es la escala de una provincia y otra la escala nacional, hasta el nombre de su área, ¿no? Ministerio de Planificación, lo que hizo fue planificar un país y un territorio para favorecer la producción, las exportaciones, el bienestar de la gente. La política energética, por ejemplo, de Julio De Vido, era enormemente inclusiva, ¿no? Se lo ha criticado a él y se han criticado los subsidios al consumo de gas o al consumo de energía. Y hay cosas que hay que mirar en lo que están pasando en la actualidad. El otro día, triste y lamentable, Valentino, un chiquito de Quilmes, de 8 años, electrodependiente, que murió. Y murió por no tener electricidad. Porque la mamá se tenía que anotar en un registro de electrodependientes, pero la mamá vive en un barrio muy humilde, no conocía ese registro. Y el nene murió. Eso es lo que marca la diferencia entre una política energética inclusiva y esto que está pasando hoy en día, donde a la gente le dicen que se abrigue mucho, que cierre la ventana y que cocine con carbón para no consumir energía. Creo que Julio está preso paradojalmente, ¿no? Por las cosas que se debían hacer, por las cosas que hizo, porque incluso interpeló a sectores del poder y sectores empresarios que estaban acostumbrados a otra cosa en este país y ahora han vuelto y hoy son beneficiarios de este gobierno, son beneficiarios de las decisiones políticas de este gobierno. 12 años después, podemos decir con orgullo que no dejamos nuestros principios en la puerta de la Casa Rosada, porque reconstruimos un país en quiebra y casi sin esperanza, porque duplicamos nuestro PBI en 12 años y generamos 6 millones de nuevos puestos de trabajo, porque recuperamos YPF
y los recursos de nuestro suelo, y rescatamos también a aerolíneas argentinas del vaciamiento. 12 años después, podemos decir que reactivamos la vida política y la llevamos al Congreso y las calles. Y votamos porque cada chico que nazca en la Argentina tenga garantizada su asignación universal. Votamos por el amor igualitario y por la identidad de género, para que cada persona pueda encontrarse a sí misma libremente. Votamos contra los monopolios que le imponían condiciones a la democracia, por una ley de medios superadora de la que regía desde los tiempos de la dictadura. Por esas razones, lo único que uno puede pensar es que Julio es un rehén de este gobierno, que Debido es un rehén, para mostrar en otro lugar, no a la gente, qué es lo que no se debe hacer. Entre la música y lo vivido. A ver, me resultaría muy difícil ponerme a escribir desde tu cabeza o desde la cabeza de cualquier otra persona. Generalmente todas las canciones que escribo son cosas que me pasaron, ametaforeadas y con los adornos que le quieras poner, pero me cuesta mucho escribir ficción. Siempre son cosas que me pasan. Y ¿cómo carajo hago? Para escribir sobre un tema que hasta los 44 años me fue ajeno, que es la no libertad de mi viejo. Me cuesta mucho contar cómo estos tipos tienen un sistema para demonizar gente a través de un diario, que la opinión pública tome partido, para después ponerlo en una jaula como un canario y que la gente lo observe, ¿no es cierto? Como chivo expiatorio, trofeo de guerra, como le quiera llamar. Es un poco de todo. Es un plato que se sirve con todos estos condimentos: bronca, angustia, impotencia, dolor. Me siento, qué sé yo, cuando me voy a dormir en mi cama a la noche y me tapo, pienso por mi viejo de estar en una cama de mierda. Cuando me siento a comer un plato de comida caliente, me siento hasta culpa a veces, ¿viste? Asco le tengo, no bronca. Asco. Me da pena la gente que se va a laburar a la mañana y ve la Argentina, porque ni siquiera lo compra el diario, lo ve en la tapa de Clarín de algún kiosco y están como robotizados, ¿viste? Lo que dice esa tapa es lo que pasa de verdad para ellos. Y ahí está la verdadera grieta. Los que piensan de esa manera y ven la Argentina como se las muestran, y los que están en la Argentina que ven como realidad lo que está pasando. Sigue siendo papá, por más que esté donde está, sigue siendo un padre.
peronismo es el hecho revolucionario de la Argentina. Raúl Scalabrini Ortiz, uno de sus principales intelectuales, lo sintetizó de esta manera. Bajo su dirección, la del presidente Juan Perón, el país trabajó durante 10 años. Transformó su organización financiera, repatriando la deuda externa y permitiendo la formación de capitales nacionales. Transformó su economía, diversificando los cultivos, estimulando la minería, apoyando decididamente la industria. Transformó su política interna, dando acceso a los trabajadores agremiados y procurando que reflejara en sus planificaciones las necesidades del país. Transformó su estructura social con la formación de nuevas clases pudientes que no extraían sus provechos del campo. Transformó la enseñanza superior con el alejamiento de servidores del capital extranjero y la desautorización de sus espurias doctrinas. Transformó las costumbres al extender a las clases trabajadoras hábitos y recreos que habían estado reservados para los pudientes. Había un pequeño horizonte para cada esperanza. La crisálida había comenzado a romper su capullo y desplegaba sus alas. Quizás hay más diferencias entre la Argentina anterior y posterior a Perón que entre la Francia anterior y posterior a la Revolución Francesa. El peronismo del 43, 44, 45 encontraba un país que, inmerso en la revolución industrial en el mundo, comenzaba a industrializarse fenomenalmente en el conurbano. Para eso y para promover la producción nacional se necesitaba un plan de infraestructura y mejoramiento de los servicios, incluso para la erradicación de la gente que vivía a vivir a la zona urbana, que fue solamente posible con una mirada más a largo plazo, que estuvo reflejada en el plan quinquenal. Eso implicaba rutas, implicaba escuelas, implicaba red de agua, implicaba cloacas, lo que permitió que Argentina creciera fenomenalmente en materia industrial. Esa es la mirada del peronismo, siempre fue la mirada del peronismo, una mirada a más largo plazo, a más largo alcance, porque las miradas cortas o las propuestas cortas es lo que nos ha sucedido entre el gobierno de Perón y entre el gobierno de Néstor. Siempre fue una ausencia de planificación lo que hubo. Era solamente medidas, algunas extemporáneas, otras de corta visión, otras ligadas a negocios económicos, y entre uno y otro se fueron deteriorando enormemente los servicios, ¿no? Ninguno de nosotros puede olvidar lo que fue en la época de los 90 con el gobierno de Menem, ramal que para, ramal que cierra. En realidad el ferrocarril cumplía mucho más que una función de traslado de pasajeros o de producción. Unía pueblos. Hay pueblos que han quedado perdidos en el olvido luego que cerraron los ramales ferroviarios. Bueno, esta es la diferencia. Vamos, en el gobierno de Perón hubo una clara planificación territorial para unir esas poblaciones que además estaban ligadas a las producciones regionales y habían quedado aisladas, porque Argentina siempre tuvo una mirada centrista desde el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y hubo una desatención de lo que ocurría en el interior del país. Bueno, basta solamente ver la cantidad de población que tenemos en la Patagonia, escasa, pero por falta de servicios y por falta de infraestructura. El peronismo miró el país desde otro lugar, desde la posibilidad de generar una actividad productiva con posibilidades de exportación y abastecimiento del mercado interno. Para esto había que tener servicios, para esto había que tener infraestructura. Cuando uno mira a este gobierno actual, el gobierno de Macri, el gobierno de Cambiemos, la verdad que genera una profunda tristeza, ¿no? Pensar que se perdió tanto tiempo, estos 2 años y medio perdidos, y se perdieron tantas posibilidades. Y en el día a día, la verdad que levantarme sin Julio y acotarme sin Julio es demoledor, y eso hace que yo esté muchísimo tiempo con él en Marcos Paz. Yo voy no solo los días de visita familiar, que son 2 días por semana,
sino que además como abogada voy 4 días más. Entonces me resulta muy difícil, más allá de la terrible injusticia que estamos viviendo, porque la verdad que la situación es injusta desde todo punto de vista. En mi condición de abogada no puedo tolerar que no puedas tener derecho a defenderte o a ser oído, porque está todo, la justicia está en crisis, está manejada groseramente, te diría, por el Poder Ejecutivo. Entonces, ese dolor es muy fuerte y atraviesa mi vida. Pero bueno, no puedo evitarlo porque a mí me hace falta estar cerca de él y saber cómo está y saber qué necesita. Es una persona que tiene una prisión preventiva, es una prisión preventiva caprichosa y política. No tendría que estar en una cárcel de máxima seguridad en condiciones como las que está Julio. Y te decía que el gran enemigo de Julio fue, además del grupo SOCMA, el grupo Clarín. Y el grupo Clarín porque Julio fue el único que puso en vigencia la ley de medios. Sacaron desde el Ministerio de Planificación la resolución 100, por la cual se le quitó la licencia para operar a Fibertel. Y al día siguiente, los abogados del Grupo Clarín, que estaban nucleados en la Asociación para la Defensa de la Competencia, estaban todos los abogados del Grupo Clarín, entre ellos estaba el doctor Rosenkrantz, hoy magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presentaron un amparo que duró hasta el último día de mandato de Cristina Kirchner. Y si vos recordás, y si querés podés repasar las tapas de Clarín de esa época, Clarín puso, debido quita Fibertel al grupo Clarín y la mujer tiene minichelli@fibertel.com. O sea, me escracharon el correo electrónico. Las empresas Fibertel y Cablevisión Sociedad Anónima han violentado el régimen legal al concretar el negocio jurídico de reorganización societaria, eludiendo claramente el marco regulatorio que les es aplicable, que además conocían claramente, como todos los ciudadanos deben conocer la ley, y por supuesto debían acatarlo, por cuanto son las normas legales que rigen en el sector de las telecomunicaciones. Es por ello que la sanción prevista en razón del incumplimiento mencionado es la declaración de caducidad de la licencia y de los registros de los servicios que se ha dispuesto hoy por resolución 100 del 2010. Por último, para asegurar y resguardar los intereses de los usuarios y clientes de los servicios que se están prestando, se ha dispuesto a otorgar un plazo de 90 días, contados a partir de la notificación del presente, a efectos que se implementen las medidas necesarias para la migración de servicios, para notificar a todos y cada uno de los usuarios y clientes que en el plazo antes indicado dejará de prestar los servicios de telecomunicaciones. Dicho proceso de migración será instrumentado y supervisado por la Comisión Nacional de Comunicaciones. El día que se murió Néstor, un mes y un par de días antes, falleció mi hermano Facundo. Fue un año de palo y palo. Y yo me acuerdo que ese día, bueno, me desperté, prendí la tele, creo, y estaban diciendo que Néstor estaba mal o que estaba internado. Y creo que a los 10 minutos viene mi viejo, mi vieja, y me dice que había fallecido. No estaba en el ánimo de ninguno de los dos dejar de acompañarse, porque si se quiere también, cuando Néstor vino como presidente de la Nación en el año 2003, podría haber sido Julio el sucesor natural en la gobernación, y no pasó. La carrera política de Julio siempre estuvo ligada a Néstor, ¿no? Una de las primeras cosas que tenían claro tanto Néstor como Julio era que sin soberanía energética no había ningún posible crecimiento del país, ¿no? Entonces, para ellos el anillado energético de la Argentina era fundamental. No te olvides que
Santa Cruz estaba desvinculada del sistema energético nacional y Formosa también. Formosa dependía energéticamente del Paraguay. Así que el armado del sistema interconectado nacional, integrando Formosa e integrando Santa Cruz, fue uno de los objetivos que por supuesto pudieron lograr durante la gestión de Néstor y Julio como ministro de Planificación, ¿no? Primero que creo que hay que decir es, no es casualidad que lo temprano de la creación del Ministerio de Planificación en lo que fue el kirchnerismo, o sea, fue el primer ministerio que incluso Néstor Kirchner anunció públicamente que se iba a crear y enmarcó los primeros programas o planes de acción dentro de ese ministerio. La más emblemática de todas fue la terminación de Ducha 2, en el marco del plan nuclear relanzado en 2008. Yacyretá, la terminación de Yacyretá, después todo lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica y gasífera, que no fueron obras puntuales, pero permitieron duplicar la cantidad de usuarios al servicio público de electricidad, si vos tomás 2003-2015 con respecto a la década anterior, y aumentaron un 60% la cantidad de usuarios al servicio público de red. Que se vea bien, el rehén es un trofeo. ¿Para quién? Para aquellos que marcaron en la piel el estigma de este pueblo. Y vas a ver a las familias que nacieron para ejercer el poder. Es la misma oligarquía dispuesta a todo, la que tiñó de sangre nuestro suelo y no dio con el modo de apagar la llama que su casta no tenía. Nació noble, nació rica, pero vencida. Ahí va el rehén, los coltan oficiales ven. El casco y el chaleco son la miel, se relame él, artífice del símbolo que sirva de amenaza para el próximo discípulo. Que sepa bien que acá el mandato es único y lo que es de los privados no se lleva al orden público. Son pocos los que desoyen al verdugo y son los grandes de verdad los que el pueblo nunca olvidó. Ese lugar particular, tocar la yugular del zar, administrar la obra en un gobierno popular. Y quien toma el relevo, el desafío no es nuevo, lo supo Pistarini, preso en Tierra del Fuego. Y el rehén también lo sabe, no se confunde y se mantiene firme aunque las élites peguen, porque no quedará en la historia quien especule, no, sino el que más se la juegue. ¿Quién es el rehén? El que está de este lado, del otro de la pared. ¿Quién es el rehén? ¿Quién gana en este juego y a quién le toca perder? ¿Quién es el rehén? ¿Quién tiene un derecho menos cada amanecer? ¿Quién es el rehén? ¿Un hombre o un pueblo? ¿Quién quiere ver? Que aquellos que estuvieron antes y nada hicieron no van a volver nunca más, porque le vamos a poner nuestra conciencia y nuestro pecho peronista para que eso no suceda, compañeros. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! La política energética que diseñó Néstor y que llevó adelante Julio De Vido, con la continuidad de Cristina, permitió licitar y empezar a construir 4.000 kilómetros de cañería. Se licitó el primer tramo, que era todo Salta, Formosa, Chaco, norte de Santa Fe y sus ramales, y se construyó. En el año 2015, a fines de 2015, estaba en un 60-65% construido. Al día de hoy no está terminado.
Y no está terminado y tampoco se licitó, que dejamos los pliegos para licitarse, el cruce del río Paraná, Corrientes y Misiones. Eso aún no se ha licitado, aun cuando nosotros dejamos los pliegos para licitarse inmediatamente, con toda la ingeniería básica. Es un tema no menor que no esté terminado, porque fue un diseño ingenieril y estratégicamente energético impecable. ¿Por qué? Porque se tomaba el gas desde Bolivia, de norte a sur, atravesando Formosa, Chaco, norte de Santa Fe, para después cruzar también Corrientes y Misiones. Repito, esta parte todavía no está licitada, extrañamente. Se tomaba este gas, pero se conectaba con el sistema de transportadora de gas del norte actualmente en operación. ¿Eso qué permitía? Permitía tomar gas de norte a sur y también de sur a norte. Con lo cual se ponían en valor todos los yacimientos e inclusive la importación de gas. Quiere decir que mañana, si Vaca Muerta empieza a producir todo lo que teníamos esperado que produzca, no haría más falta la importación de gas y se podría llevar de sur a norte el gas para abastecer todo esa. Con lo cual, y esto viene al tema de la importación y exportación de gas natural. Yo a veces escucho ahora que dicen que podemos empezar a exportar gas natural. Sería un error. Nuevamente, no exportemos energía de stock, energía que está acumulada y que es limitada, no la exportemos. Primero desarrollemos nuestro país, desarrollemos toda esa zona. Esa zona, por más que es más cálida y no se utilizaría tanto para calefaccionarse, se olvidan de los secaderos de yerba mate, que utilizan el gas natural, que es una de las energías más limpias que hay. Se olvidan de la generación eléctrica en el Chaco, con Barranquera. Esa usina consume gasoil. Podría convertirse a consumir gas natural, con dos beneficios. Primero, el rendimiento sería mayor. Se produce más energía con gas natural que con gasoil y más limpia. Entonces, sigamos desarrollando, sigamos con el plan estratégico. Si lo suspendemos o lo reorientamos nuevamente, es mi opinión que tenemos que volver a hablar de la soberanía energética. El gas primero es para la Argentina y después es para exportarlo. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Le costó darse cuenta que se había muerto Néstor, le costó mucho, mucho. Para él fue realmente muy duro, se fue una persona muy cercana. Yo a veces digo, uy, se te fue un amigo, y en realidad era una mezcla de amigo, de referente, de conductor, de compañero, o sea, era como una persona con la que había compartido muchísimas cosas. Así que también en ese momento volvió a sentir lo que habíamos sentido en septiembre cuando falleció mi hijo, que era momento de no seguir. Algo indicaba que teníamos que cambiar de vida o cambiar de rumbo o hacer otra cosa, o ya está. Pero bueno, Julio es una persona muy leal, es un tipo muy contenedor, es muy fiel, es muy noble. Sentía que tampoco podía dejar sola a Cristina y bueno, la siguió acompañando. Ese día le habían operado a mi abuela de
de la columna. Justo ese día le daban el alta, así que bueno, yo me quedé acompañándola en el sanatorio y a eso de las 12 la llevé al departamento donde vive con mi abuela, con mi mamá y con mi papá, mi abuela materna. Y bueno, hasta ese momento habían un par de cámaras, nada, había una guardia periodística. Mientras tanto estaban votando en la Cámara de Diputados el desafuero y a eso de las 2:30 salió la votación y se juntó, no sé si muchísima gente, pero se juntó gente en la entrada del departamento. Y la verdad que también lo iba viendo por la televisión, la gente que estaba abajo, pensar qué hace esta gente acá, qué es lo que los motiva, qué sienten. Principalmente eso, ¿no? Cómo se puede generar tanto odio. Suena el timbre, a los 30 segundos que sale el resultado de la votación y era que estaba Gendarmería. En ese momento yo la llamo a mi vieja, le digo, ¿qué hago? Me dice, no, tu papá se va a ir a entregar a Comodoro Pi, así que pedí por favor hablar con el encargado del operativo de Gendarmería, si podía subir. Y a los 5 minutos sube el portero diciéndome que el encargado no iba a subir porque no tenía órdenes de nada, es decir, habían montado un show. Gendarmería no podía salir sin nada, por eso también hicieron todo ese show con los escudos y todos los efectivos, subiendo el unimóvil ese de Gendarmería, como haciendo que se llevaban a alguien o no sé. Y tengo días en que, bueno, llego con el auto hasta el puente que va a Cañuelas y donde a la izquierda tenés la ruta 3 y a la derecha tenés la ruta 6, que es la que me lleva a Marcos Paz, y miro así para el costado y digo, ¿para qué lado voy? ¿Para la izquierda o para la derecha? Ese año nefasto que fue para nosotros el 2010, que empezó el 18 de septiembre de 2010 con la muerte de mi hermano, a partir de ese día él se metió en la cabeza y se puso como desafío que se tenían que casar. Ellos no estaban casados. Así que era todos los días llegar a casa y todo lleno de flores y de rosas. Y empezar el trabajo fino, que ahí también fue cómplice mi abuela, la mamá de mi mamá, para que se casen como se terminaron casando el 23 de diciembre del 2010. La tuvo que convencer de casarse, digamos. La verdad que cuesta de escribirlo y contártelo, cuesta, porque uno lo ve todos los días, todo lo que hace mi vieja. Sí, de acá a Marcos Paz son 120 kilómetros, 240 kilómetros 4 veces por semana, con tal de ir y de darle un abrazo. Y de verse y darse un beso y hablan todo el tiempo, y las demostraciones de amor todo el tiempo. Mi viejo y mi vieja son el ideal de lo que es el amor, ¿no? Uno teniendo esa imagen de lo que es el amor, se siente constantemente en el desafío de alcanzar eso. Y por eso te digo que así como se demuestra seco y todo, él adentro tiene un corazón así de grande y no nada más con mi vieja. Él a todo el mundo que pueda ayudar le va a dar una mano siempre, siempre. Esta idea de sentir que a nadie le interesa la verdad hace que uno tenga que estar permanentemente enfrentando a los periodistas con lo que debían haberse enfrentado antes, que es con los hechos reales. Me ha tocado varias veces ver periodistas que repiten eslogan sin ningún tipo de información. Entonces, cuando uno va con la información o le pregunta cuál es la información que sustenta esa conclusión, bueno, hacen papelones. Digamos. Total tiene el acompañamiento de el poder mediático, el poder económico, etcétera. Pero en algún momento eso paga costos, ¿no? Yo, digamos, he tenido 2 o 3 episodios realmente llamativos, ¿no? Los mostramos, digamos, que es la mejor evidencia. Años que me dedico a la función pública. Le pregunto porque si tuvo alguna otra fuente de ingreso, porque si no uno se pregunta, ¿no? Cualquier funcionario público que gana... O sea, ¿por qué, digamos, en esta pregunta uno da por supuesto que la situación patrimonial de Vigo es una cosa
increíble. Fue el hombre que más... Fue un minuto. ¿De dónde sacan esos datos? Mira, yo le voy a decir una cosa que me dijo... Pero contestemos este punto, porque si todo queda sin contestar. ¿De dónde sacamos el dato preciso? Doctor, vive en la Avenida Libertador, tiene una chacra en Zárate, un buen vivir. Poné la imagen de la chacra. Vive en la Avenida Libertador. Si no tengo mal informado, el departamento de Libertador es un alquiler. Él lo alquila. ¿La chacra? Y la chacra es una chacra que, digamos, sinceramente, perdónenme, no quiero ser ofensivo con el resto de los argentinos, pero la verdad que es una chacra que de una entidad patrimonial bastante razonable. Están equivocados en la... Es más, y en todo caso, ¿cuál es la tasación que ustedes tienen certificada para poder decir que es una chacra importante? Pero usted va a hablar de la fiscal. ¿Cómo? Usted va a hablar de una evaluación fiscal que no tiene háblenme ustedes de sentido. alguna tasación. ¿Tiene alguna? No, pero escuchen, ¿tiene alguna? Maximiliano, ¿Cuál es la inmobiliaria? Pensemos lo siguiente, una persona pero contestemos las preguntas concretas que dan sustento informativo al planteo. No, pero te hago una pregunta, saquémoslo. Una persona que está en la función pública, como plantea Débora, de por vida. Y además otra cosa adicional. O sea, yo no soy el cargo de seguimiento patrimonial de la familia, pero esa chacra además es propiedad de la esposa, que la compró con un crédito que está todavía pagando. Así que yo sugiero, nuevamente, me parece que es importante, y este es un deber del periodismo, informarse más antes de preguntar si quiere. El ladrón ve a los otros de su condición, digamos. Ellos se están robando todo y creen que si los que estuvieron a cargo de eso no se robaron todos, son unos boludos. Entonces dan por supuesto que tienen razones para acusarlo de ladrón. ¿Entendés? Pero ¿cuál es la posición de un militante en responsabilidad de Estado? El militante responde a la historia pasada y a la historia futura. ¿Por qué? Porque es un militante, es un código superior a ganar plata. Nosotros no es así, nosotros tenemos otros códigos de honor. Un tipo que tiene mucho poder desde el Estado y enfrenta el poder de las corporaciones. Lo que está haciendo es defender el código de honor de un militante y de una historia de lucha en contra de los monopolios, en contra del imperio y a favor del pueblo. Para que esa persona tenga un celular, pueda viajar al exterior, tenga a sus hijos en la universidad, tenga salud gratuita, el tipo hace lo que tiene que hacer. Y defiende un solo interés, que es el del pueblo y el de la patria, porque eso nos llena de orgullo, le da sentido a la vida. Ser militante es elegir un modelo de vida superior, porque en vez de estar laburando para vos, estás laburando para el conjunto. Entonces eso te eleva, te dignifica. A esa gente uno no le puede fallar, porque ya han dado su vida y eran pibes de 18 años, de 20 años, de 17 años. Mis 3 hijos nacieron siendo mi viejo ministro, o sea, y yo tengo uso de razón, mi viejo ministro, o sea, nada, la verdad que sí, desde lo personal, con dolor y acostumbrándose a lo que podía surgir. Los peronistas estamos acostumbrados. Nos han fusilado, nos han torturado, nos han bombardeado, nos han hecho desaparecer a los mejores. En este caso, estar en las mazmorras de la oligarquía es una cocarda. Es un varón del peronismo. Entró cantando la marcha peronista y va a salir cantando la marcha peronista. Un compañero de la Revolución Nacional Justicialista. Hay que analizarlo conceptualmente, lo que implicó el Ministerio de Planificación en la década ganada. Fue muy relevante. Y sobre todo en el gobierno del presidente Kirchner, en el primer gobierno de Cristina. Me parece que ahí marcó la impronta. Incluso en aquellas pequeñas discusiones que podíamos o no tener con el ministro Labaña sobre algunas visiones que en ese momento podía haber diferentes y que se terminaron laudando oportunamente a favor del ministro de Vida. Clarín es un fenómeno que explota, al menos para el conocimiento del gobierno, en el conflicto con el campo. Lo más divertido es cuando discutimos el hecho satelital. Yo fui a decirle a Debido, tenemos que bombardear Tokio.
Y debido, mientras hacía 20 cosas al mismo tiempo, me dice, ¿y eso qué significa? Entonces le conté lo de la anécdota de Roosevelt, si es verdad, mentira, no tiene ninguna importancia. Y entonces me dice, eso me gusta hacer. Y ahí terminamos poniendo un satélite. Eso es julio del 2003, no que te estoy diciendo. Y debido a hacer. Y eso demostró que es un cuadro de primerísimo nivel. Y un jefe político. La apresó por peronista, pero le puede tocar a cualquiera. Puente Nicolás Avellaneda. El puente Nicolás Avellaneda para mí marca una época de nuestra patria donde se miró más allá de Puerto Madero. Nosotros estamos a 5 minutos de Puerto Madero. El problema en América Latina no es la pobreza, es la desigualdad. Es que de acá nos vamos a Puerto Madero a buscar carne en los contenedores para comer acá en la isla Maciel. Ese puente estaba absolutamente destrozado. Destrozado significaba que el día que no tenías plata para cruzar con el bote o por las mareas no se podía cruzar, te tenías que jugar la vida. Te podían violar, te podías caer porque eran las primeras escaleras mecánicas ya que eran de madera y que no tenían peldaños, no había luz, te tenías que juntar en grupos y cuidarte para cruzar al otro lado. Hoy tenemos un puente absolutamente hecho a nuevo, es una obra de infraestructura, de ingeniería impresionante, tiene escaleras mecánicas, pero además escuchó la voz de las organizaciones sociales de la isla y de la Boca. Nosotros pedimos que no estaba en el proyecto original que la parte peatonal, que son como 2 cuadras, no las cubrieran para que los días de lluvia no nos mojáramos. Lo hicieron. Pedimos que el cuidado interno y la limpieza no se tercerizara y que se tomara gente de nuestras organizaciones sociales. Hoy hay como 60 o 80 trabajadores de Vialidad Nacional que tienen un trabajo digno y que antes eran cartoneros. Eran cartoneros, comían en los comedores. Lo último que quiero decir del puente Nicolás Avellaneda es que ese puente en la parte peatonal solo nos sirve a nosotros, a los que vivimos en la isla Maciel, porque nadie que vaya a ir al Dock Sud o nadie que vaya a ir a Avellaneda va a pasar por el puente peatonal para venir a la isla, porque la isla no queda de paso para ningún lugar. Entonces sirve para los que vivimos acá, para los que trabajan acá o para los que vienen a dar una mano. Por eso yo digo que es una época donde un puente unió y se miró más allá de los que tienen plata. Porque el transbordador es de los pocos que quedan en el mundo, ¿sí? El transbordador ya no tiene una función de puente, porque el puente lo tenemos, pero sí tiene una función turística, ¿sí? Y de embellecimiento. Ese transbordador se hizo en el 80 o 90% en la gestión de Néstor y de Cristina. Faltó un 10% para terminarlo e inaugurarlo. Lo termina este gobierno actual, pero no nos invitan a la inauguración. Se supone que un transbordador, un puente, es para unir. Bueno, no nos invitan, no solo no nos invitan, sino que ponen alambre de púa y tejido negro para que no nos vean. Cuando se suben en la plataforma, hay una plataforma que de la Boca llega hasta la isla, de la isla vuelve a la Boca. Esa plataforma llegó hasta la mitad del riachuelo y se volvió. Nosotros tuvimos que hacer un festejo propio y fíjense, del lado de la Boca estaba la Reta, acordonado por la Gendarmería y con un montón de organizaciones diciendo con desalojos no puede haber festejo. Pero además el transbordador se lo dieron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. No al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a Avellaneda, porque el transbordador es nacional,
depende de Vialidad Nacional. Se lo dieron a la ciudad de Buenos Aires, está parado porque no quieren coordinar con este gobierno municipal que es de otro tinte político. Volviendo al puente Nicolás Avellaneda, Julio De Vido lo inauguró y yo tuve la alegría de bendecirlo, ¿no? Así que para mí es algo muy importante ese puente y se lo dije a Julio De Vido el primer día que fui a visitarlo a la cárcel. Le digo, Julio, yo te tengo que agradecer lo que vos hiciste por la isla. Un preso político es una persona a la que se mantiene en la cárcel o detenida de otro modo. Por ejemplo, bajo arresto sin haber cometido ningún delito tipificado. Sino porque sus ideas provocan una amenaza o un desafío para el sistema político establecido. Sí, yo he hablado con Cristina y ella me ha manifestado que Julio tiene que estar en libertad y por supuesto que tenemos que realizar todas las tareas posibles para que eso se pueda dar tanto en el plano institucional como en el de la acción política. ¿No? Creo que inclusive me parece es un caso de doble vara muy claro lo que ocurre con la diputada Aida Ayala y con Julio De Vido. Nosotros no tenemos nada en contra de la diputada Ayala, pero si ella que tiene un fallo confirmado en la instancia de casación, su pedido de juicio político, digamos desafuero en el caso, ha sido cajoneado, nosotros no entendemos por qué Julio De Vido, que en términos procesales está muchísimo menos comprometido, está detenido. Con respecto a la selección de jueces, a la elección de jueces, que debería ser por sorteo, bueno, en la justicia federal, hecha la ley, hecha la trampa, digamos, el sistema informático de selección de jueces permite un manipuleo en la selección y permite lo que se llama el forum shopping, es decir, elegir el juez que va a tocar. Y esto es porque, en verdad, el sistema hace algo que tiene cierta racionalidad y es adjudicar cada caso al juzgado que tenga menor puntaje acumulado de asuntos. Cada asunto, cada caso que le toca a un juzgado implica un puntaje de peso, de pesaje de esa causa. Entonces, claro, uno al momento de adjudicar un nuevo caso sabe qué juzgado, el sistema sabe, y quienes manipulan el sistema pueden saberlo también, qué juzgado es el que tiene menos puntaje. Con lo cual, con solo esperar a introducir el caso al sorteo, en el momento que el juez que me interese aparezca con menor puntaje, yo ya tengo asegurado que ese caso al cual voy a sortear va a tocar en el juez que quiero. Esto es lo que ha pasado, y hoy está siendo investigado esto, porque esto es un delito, digamos, ¿no? Esto está siendo investigado en una causa también, pero claro, ¿quién investiga esto? La Justicia Federal. Julio De Vido está preso en el contexto de una causa procesalmente disparatada, digamos, pero disparatada incluso no solo en el contenido, en donde no se le imputa un solo acto personal a Julio De Vido, sino en el diálogo entre las autoridades judiciales. Hay que recordar que en esta causa, que el fiscal es Stornelli le pedía permanentemente que el juez llame a indagatoria, que el juez Rodríguez llame a indagatoria a Julio De Vido, y el juez le contestó 2 veces, en términos procesales, 4 minutos antes que la otra decisión que voy a comentar ahora, 2 veces el juez le dice, mire, no lo voy a llamar indagatoria porque no tengo ni siquiera elementos para definirle un hecho. Eso significa que el juez no, le contesta al fiscal, mire, para llamar indagatoria yo tengo que atribuirle un hecho, el que sea, digamos, usted tal día realizó tal cosa y esto es un ilícito. Bueno, no tengo elementos ni siquiera para definirle el hecho. O sea, después está la cuestión de si es responsable o no. Bueno, ni siquiera puedo yo definir el hecho, no tengo elementos para definir el hecho. ¿Por qué? Porque me falta llamar a un montón de testigos, porque tengo que seguir investigando, porque faltan elementos. La indagatoria tiene que ser en un momento donde yo pueda decirle, mire, yo con los elementos que tengo, yo ya sé que usted tal día realizó tal acto. Y este es un acto ilícito. Y el sujeto se defiende de eso, dice, no, ese día no estuve, o no lo hice, o lo que sea. Bueno, le contesta eso el juez. El fiscal, que esta decisión no era apelable, sin embargo la hacen apelable, el fiscal apela, y la Cámara le ordena al juez que llame a indagatoria. Esto básicamente es, digamos, la decisión de Ursun y del juez Bruglia,
básicamente es decirle al juez, mire, usted tiene que fallar en contra de sus convicciones. Es ordenarle un prevaricato, que es un delito. Un prevaricato es que el juez juzgue o dicte una resolución en contra de sus convicciones, en contra de la ley vigente. El juez había dicho que no tenía elementos para llamar indagatoria y ahora la Cámara le ordena que, más allá de lo que haya opinado él antes, igual llama indagatoria, algo que no puede hacer la Cámara, porque el Poder Judicial no es vertical, es decir, como es, por ejemplo, las fiscalías. El Poder Judicial, digamos, el juez es un inferior de la Cámara, pero no en el sentido que la Cámara tiene que ordenarle actos. El juez puede decir, no, mire, yo no voy a llamar indagatoria porque ya lo dije 2 minutos antes, dije que no había elementos para llamar. Sin embargo, este juez Rodríguez, por razones que uno desconoce, lo llama indagatoria. Decisión para la cual no hacía falta emitir una orden de captura, porque Julio de Vido podía haber sido indagado sin necesidad de que, digamos, se lo sometiera a una prisión preventiva. Sin embargo, la Cámara le ordena también que emita una orden de captura. Eso va, digamos, sin ningún tipo de razón jurídica, no había, ni peligro de fuga, porque Julio de Vido era evidente que no se iba a fugar a ningún lado, estaba siendo diputado y era el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. ¿Qué chance había de que ese sujeto se fugara? Ninguna. No había obstaculizado la investigación, al contrario, nosotros veníamos insistiendo en la necesidad de pericias y un conjunto, nosotros impulsamos la investigación, mucho más que la Fiscalía y mucho más que el juez Rodríguez. Sin embargo, se le manda el pedido a la Cámara de Diputados del desafuero, justificado en esta orden de captura. Nosotros fuimos a la Cámara y dijimos, miren, antes de tomar esa decisión, sobre todo al bloque, dijimos, ¿por qué no nos escuchan y le contamos que no hay razones para este desafuero? Él puede ir a una indagatoria, Julio de Vido, sin ninguna necesidad de que se lo detenga, no hace falta, y al mismo tiempo no hay elementos. El juez es el mismo juez que dijo hace 2 meses que no hay elementos para llamar a la indagatoria. Sin embargo, no se nos escuchó. Viendo más o menos cómo estaban los números para la sesión, las posiciones, incluso debatir con amplitud y libertad las posiciones del bloque, donde cada uno expresó su posición. Hubo algunos compañeros con algunas diferencias, pero primó, digamos, la organicidad del bloque. Los números nos indican que el oficialismo consiguió los 2/3 aún sin nosotros. El bloque decidió no escucharnos formalmente, a pesar de que teníamos muchas cosas para decir, contarles, para que resolvieran con más elementos, por lo menos. Y bueno, y se produce un acto que es escandaloso. Incluso el fundamento, esto es muy llamativo, el fundamento que da la Cámara para detenerlo es que él era presidente de la Comisión de Energía y desde ese lugar podía manipular las cosas y era diputado. Antes de que se lo detenga, Julio de Vido ya había pedido licencia como diputado y había renunciado a la presidencia de la Comisión de Energía. Es decir, las 2 razones que motivaban, mal motivado, pero motivaban en boca de los camaristas la detención de Julio de Vido ya no existían. Sin embargo, se lo detuvo de todos modos. Si esto no es un caso de cautiverio político, digamos, de un ejemplo de preso político, yo no sé, debe ser el caso más emblemático, digamos, que hay en mucho tiempo, digamos, de preso político. Soy un blanco de un plan sistemático de marketing, escrito con precisión en muchos libros del asesor extranjero del presidente Macri, donde el enemigo tiene que ser destruido, desmoralizado, aniquilado, hasta llevarlo a terminar incluso con su propia vida. Lo que leo es textual del arte de ganar, cómo usar el ataque en campañas electorales exitosas. Conmigo no lo van a lograr. Desde el lugar en que tenga que estar, seguiré dando y batallando en contra de este programa neoliberal que lleva al hambre, a la miseria, a la explotación al pueblo argentino. Han generado tanta estigmatización sobre Cristina, sobre Néstor, ¿no? Tantas barbaridades, que siempre queda alguna reminiscencia, algún resabio. Por eso creo que hay que animarse a enfrentar esas situaciones, a afrontarlas y a analizar si evidentemente hay algo de realidad o es todo mentira, ¿no? Creo que es algo que hay que desasnar en el conjunto del pueblo y en el conjunto de la militancia, porque muchas veces estos prejuicios inclusive están en la misma militancia y es algo que hay que trabajar profundamente, porque naturalmente a quien, como yo te decía antes, se encabezó una política
tan disruptiva, ¿no? Y tan trágica para la oligarquía como puede ser un Ministerio de Planificación Federal que insumía tantos recursos que la oligarquía y el poder transnacional, el poder económico, interpretan que son para ellos. Entonces, todas las políticas que encabezó Julio, que tenían que ver con la redistribución, no están en la lógica económica que pueden tener los sectores concentrados del poder. Los sectores concentrados del poder, ¿por qué van a querer que se profundice el desarrollo a nivel federal? Para ellos son zonas inviables. Entonces, Formosa es una provincia inviable. ¿Qué sentido tiene poner un peso ahí? Y naturalmente que desde la lógica del mercado, desde el mercado en términos concretos, digamos, quizás no tenga sentido, pero desde una mirada nacional y popular de la vida, por supuesto que es una obligación dar cuenta de todo ese tipo de situaciones y de postergaciones de tantos años. Yo ese día tenía que ir a declarar tenía que prestar indagatoria en la causa por el tema en la denuncia de Nisman, digamos, lo que nos pidió la indagatoria Bonadío, bueno, y hoy estamos en trámite de juicio oral. Me parece que cuando se da un atropello hay que oponerse, y creo que la intención nuestra es esa. Si la idea es echar, como puso Clarín hoy, a un diputado, o van a empezar a echar a los diputados que no les gusta al presidente, vamos a una Argentina complicada. Yo fui a la indagatoria, nosotros habíamos tenido una discusión respecto de, por supuesto, bajar al recinto a defender a Julio y demás, que era lo que habíamos hecho en anteriores pedidos de desafuero. En paralelo a que yo estaba en la indagatoria, se hacía la reunión de bloque. Yo salí de la indagatoria pensando que seguíamos con esa línea y se me acercó un compañero que tenía información de la reunión de bloque. Yo estaba en la indagatoria sin celular, sin nada, y me advirtió, me dice, no fue lo que se definió en el bloque. Lo que ocurrió fue que no había consenso en el bloque, digamos que no hubo consenso y que hubo sectores que amenazaron con romper, y en función de esa indefinición lo que quedó como resolución fue un híbrido que no conformó a nadie, digamos. Fue una situación que nosotros hemos revisado y autocriticado, por decirlo de alguna manera. Ese plan de destrucción con el que nos persiguen y me persiguen, sería de mucha vanidad pensar que está solo articulado en mi contra. Lo está circunstancialmente porque soy quien por más tiempo y desde antes he acompañado a Néstor Kirchner y al proyecto político al que pertenezco. Un modelo nacional que está en las antípodas de este modelo liberal, conservador, expoliador de todas las libertades y genocida de todos los derechos de los argentinos. Buscan destituirme y destruirme en lo personal, y eso no lo van a lograr con ataques certeros sobre mis acciones como ministro. Sepan que la forma en que están siendo planteados y llevados a la justicia esos temas tienen la misma liviandad con la que se discutió en estos días en la Comisión de Asuntos Constitucionales el encuadre legal de mi destitución. Nulo, vacío, inconsistente, arbitrario y revanchista, sin acuerdo siquiera entre ustedes mismos, violentando gravemente la Constitución Nacional y la institucionalidad, solo buscando las mayorías necesarias para llevar ante una instrucción precisa que les dio el PEN, echarme de mi banca en ocasión de esta campaña electoral. Es un hombre muy responsable, es un hombre muy disciplinado, un hombre de una templanza, de una fuerza interior, un hombre de una capacidad de trabajo increíble. Yo nunca vi en mis 35 años la capacidad de trabajo de ese hombre. Yo no se la vi a nadie. Y frente a la adversidad que toda esta situación que está viviendo, provocada por las irregularidades, ¿no? Que mencioné al principio, a la que los están sometiendo, demostró, y tal vez en los peores momentos uno demuestra la esencia, ¿no? En verdad, demostró más que nunca esa templanza, esa fuerza interior. Y sobre todo, yo no vi y nunca vi en él, frente ni a esta adversidad ni en otra, odio. Al contrario, vi compasión, vi piedad, y eso lo hace grande. Eso es lo que a mi modo de ver lo hace un hombre gigante. En el caso de Julio De Vido, me parece que tenemos que reflexionar en la necesidad de dar un paso por sobre la justicia argentina. La justicia argentina está pasando un momento que conocemos todos,
permanentemente recibimos decisiones que nos desilusionan. Entonces, lo que yo quisiera hoy hacer un ejercicio que habitualmente hacemos con esta dinámica, que es pensar en garantías del sistema internacional, regional de protección de derechos humanos y pensar en los casos a los cuales está sometido Julio de Vido y ver la vinculación entre estas garantías y los casos y el modo en que en estos casos se violentan las garantías, que es una cosa que vamos viendo de modo cotidiano, ¿no? Yo quisiera escuchar de ustedes qué garantías del sistema, ¿sí? Tienen la importancia de poder darnos respuestas sobre estas violaciones. Vulneración al derecho a ser oído en la causa de MOCAP, cuando Bonadío nos rechaza nuestro pedido de postergación en el mismo día que teníamos la audiencia del juicio de once. La inviolabilidad del domicilio, que está implícitamente en la Constitución Nacional, el artículo 18, cuarta parte. De la mano de la afectación del principio de inocencia, nosotros advertimos también la afectación del derecho de la propiedad. Nosotros advertimos que constantemente, en el marco de todas las causas, esto es una constante, que se utilizan estas medidas cautelares como una suerte de confiscación de los bienes de los imputados, en este caso de Julio en particular. Un poco siguiendo con lo que habían dicho los chicos, ineludiblemente lo que se ve violentado acá es tanto el principio de legalidad concadenado con el principio de culpabilidad. En tanto, se puede ver cómo claramente en cada una de las causas que se relacionan a Julio de Vido se ve el mismo modus operandi en una y otra causa. En cuanto a la violencia sobre los tipos penales para forzar las conductas que se subsumen ahí, y relacionado con el estar cerca a un hecho, por más que Julio no haya estado precisamente en la materialidad cercano, pero simplemente por haber estado relacionado a un tema es ahí donde se genera la responsabilidad penal. Recientemente nos rechazaron el recurso de excarcelación de Julio sin darle tratamiento y que eso claramente es una violación a las garantías contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, en particular del artículo 25, que es el de protección judicial, que asegura el derecho al recurso al imputado, y acá nos lo están negando. Se ha vulnerado de manera espantosa el principio de inocencia, porque no se restringió la libertad de una persona sin que se den los presupuestos excepcionales que la podrían legitimar en nuestro ámbito del derecho interno. Las resoluciones de mérito que le son dictadas amplían muchas veces o modifican todos los hechos que le fueron imputados en un principio en la acusación por no poder haber sido probados, violentando el principio de congruencia que se desprende del derecho de defensa. Primero, desde el punto de vista político, si querés, mucho dolor por la democracia argentina, porque era la primera vez en democracia que un diputado estaba preso. O sea, acá hay un diputado en ejercicio de su mandato preso. Esto es lo primero que no debemos saltearnos. Y segundo, me parece que debió haberse dado una confrontación política mucho mayor. Que probablemente se dé ahora porque evidentemente estamos en otro escenario, donde esto ya está todo mucho más desplegado. Pero me parece que eso era una cosa muy doloroso por la democracia, porque es un diputado preso en ejercicio de su mandato, y me parece que también era doloroso porque estaban atacando uno de los núcleos del gobierno. Y es muy difícil legitimar un gobierno cuando te dan de ese modo, y me parece que es uno de los hechos más importantes de nuestro gobierno. Digo, porque se habla del ARSAT, se habla del INVAP, se habla de Atucha, se habla de aerolíneas, se habla de la recuperación de YPF, se habla de Vaca Muerta, el Correo, mirá vos, el Correo, Aguas Argentinas. Digo, todo eso es debido. Es decir, no se puede escindir el personaje de las políticas. Y me parece primero que es un escenario de fragmentación y de destrucción de la democracia y de esbozo de un modelo represivo para implementar estas políticas, que no necesariamente tienen las mismas características sangrientas de lo ocurrido en los 70, pero que tiene características de cercenamiento de los espacios democráticos y de pérdida de autonomía. Y como militante, mucha incertidumbre, mucha necesidad de recomposición de un movimiento popular que enfrente esto. Mirá, si vos mirás México, Brasil y Argentina, los tres entran en un cambio de escenario internacional que plantea Trump a partir del 2017, con distintos desequilibrios,
Argentina el peor, el más desequilibrado, pero también con movimientos populares en búsqueda. Digo, en México gana López Obrador y pone fin a 30 años de hegemonía neoliberal, pero no queda muy claro qué es lo que va a ocurrir en este escenario donde se le plantea el cambio del NAFTA. En Brasil tenés a Lula preso y en Argentina la quieren meter presa a Cristina. Digo, entonces ahí es donde me parece que los movimientos populares entran en discusión y en necesidad de respuestas. Y creo que lo de Julio es una embestida contra el movimiento popular, sí. Y hablando de la herencia de que este gobierno ha hecho una bandera, hablando de la herencia pesada que le dejó el gobierno anterior, a mí me gustaría saber en algún momento qué va a pensar el gobierno que suceda a este gobierno con la herencia que le dejó el gobierno anterior en materia de gasoducto del norte, de central de Río Turbio que la descontinuaron, de los 11 centros de medicina nuclear, cuyo único propósito es tratar a los argentinos con ese padecimiento doloroso que es el cáncer, y que este gobierno ha descontinuado, como descontinuó la central de Río Turbio, el gasoducto del norte, y aplazó para siempre 2 proyectos estratégicos y de envergadura sin igual, como han sido Atucha 4 y Atucha 5. Porque la verdad que el nivel de realización que tuvo el gobierno anterior, ¿no es cierto?, con algo había que taparlo. Yo creo que Macri, al que digo en versión amigos, ¿no? Trato de no decirlo al aire porque es una falta de respeto a la investidura presidencial, no sabe, no quiere o no le da. Y yo creo que no le da. Era algo muy emotivo, algo muy lindo, porque uno sabía todo lo que costaba y que mucha gente grande, por ejemplo la edad de mi mamá, en su momento era impensado, porque ella se pueda imaginar que pueda tener su casa, de salir de una casa de chapa de zinc y poder tener su casa con losa, con tejas. Realmente todas esas cosas fueron importantes y fueron algo muy lindas. Yo tuve la suerte de poder venir en el momento que le entregaron la casa, porque pedí permiso en el club donde estaba, porque era algo que ella siempre soñó y que realmente ella quería mejorar, pero realmente no se podía porque costaba todo el doble, porque mi mamá crió 11 hijos sola, todo con una seguidilla de edad de 3, 2 años de diferencia. Y nosotros, 11 hermanos, 5 hermanos, 4 hermanos, dormíamos en una habitación, teníamos que poner cama cucheta y dormir en la cama superpuesta. Yo digo siempre lo mismo, nosotros nos criamos de una forma, mi mamá nos crió de una forma, nosotros siempre hicimos todo lo posible para tratar de superar ese nivel de vida y después nuestros hijos van a querer superar el nivel de vida que le dimos nosotros, que mi hermana le dio a sus hijos y que mi hermano han tenido en la casa. Yo recién te decía de que hay gente que se le entregó la casa cuando el hijo tenía 8 años, 9 años, hoy tiene 18 años y ese chico que vio cuando la casa se está empezando más o menos a deteriorar, ya la trata de mejorar, la trata de mantener, que le ha tocado vivir ese y ve hoy otra realidad después de la urbanización, es algo muy importante para todos nosotros y a mí me llena de orgullo. Toma ubicación en el palco el señor presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner. No iban a estar presentes ambos. Si yo les dije a muchos de ustedes que me votaran o no en la elección, yo estaba convencido que había 2 personas que iban a cambiar el destino del país y de la provincia de Buenos Aires. Matanza apostó por ellos. Es la primera vez que venía un presidente
entrar a un lugar impensado, muy pocas veces suelen visitar. Pero bueno, yo digo siempre lo mismo, algo muy emocionante, algo histórico para el barrio. En el cierre de este acto en el barrio Almafuerte, Villa Palito, partido de La Matanza, escuchamos la palabra del señor presidente de la Nación, doctor Ernesto Kirchner. Queridos compañeros, compañeras, amigos, amigas de las distintas organizaciones sociales presentes acá. Estoy feliz de estar acá en un día muy especial, compartiendo con ustedes realizaciones. Pongámonos a trabajar, municipios, provincias, organizaciones sociales, hagamos cooperativas y el gobierno nacional pone lo que haya que poner para que hagamos la fuente de trabajo y que nada gallego, que nada gallego a todos los argentinos que viven aquí como se merece. Por eso, señor Intendente, Ministro Gremido, Alicia, pongámonos a trabajar ya. Hagamos la cooperativa, tiremos los caños y después discutimos con los otros cómo se define el tema, porque da algo a la gente. Esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que tenemos que poner en marcha. Juntos el Estado y la gente, para volver a tener un Estado promotor, presencial, un Estado que le duela lo que sufre nuestro pueblo. Por eso, queridos amigos y amigas, vamos a estar trabajando juntos, nos vamos a ver permanentemente, vamos a avanzar sobre toda la problemática. Es difícil, pero vamos a ir subiendo escalón sobre escalón y vamos a sacar la Argentina adelante. Por eso yo les pido a los argentinos que recuperemos la dignidad nacional, que recuperemos el orgullo de ser argentino, que pensemos como pensemos, defendemos esta patria y la gente que vive adentro. Entre todos construyamos la justicia, que recuperemos la alegría, que recuperemos la esperanza, que nos volvamos a sentir dueños de lo nuestro, para volver a darle. Yo estoy orgullosa de mi papá, y si la vida me diera oportunidad, lo volvería a elegir una y mil veces más. La lealtad creo que es una de las cosas, uno de los valores más fuertes que tiene mi viejo, sin duda. Él no puede estar con sus afectos, con sus amigos, con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con su mujer. Digo, la vida le cambió. Mira, yo no te podría describir exactamente dónde, pero o algo puntual. Sí te puedo decir que no es lo mismo. Y nunca va a volver a ser lo mismo. Yo creo que esta imagen, desde que empezó el gobierno de Néstor, de el ministro más poderoso, el ministro más grande, el ministro más importante, el ministro que tiene bajo su esfera de actuación varias áreas sensibles del gobierno y productivas y demás, generó que focalizaran a Julio, o que lo empezaran a visualizar como un potencial enemigo. Y no te olvides, en el año 2004, te diría 2005, quien empezó a minarlo a Julio, un tipo realmente coherente, transparente, trabajador, lo que quiera, fue la doctora Carrió. Ella empezó con el tema de los sobreprecios en la obra pública. Carrió, sabemos que es una aliada del Grupo Clarín de toda la vida, te diría su vocera, te diría la persona que puede expresar cualquier cosa y después socialmente se cubre o se contiene porque la contiene el Grupo Clarín, el grupo monopólico. Y en el año 2004, cuando ella empezó con los sobreprecios en la obra pública, que nunca hubo ningún sobreprecio, porque claramente después quedó acreditadas con las pericias contables que desde Nación se daba un precio de referencia en la obra pública y después
la realidad de cada una de las provincias ejecutoras era la que marcaba cuál era el precio en función de los costos, de los insumos, del flete, y etcétera, etcétera. Pero ella armó toda la historia del sobreprecio y la corrupción en las viviendas, en los planes de vivienda. En ese momento lo hablamos con Julio y le dije, mira Julio, hay que querellar a la doctora Carrió porque en la Constitución de mi provincia está escrito que el funcionario público que es falsamente imputado de haber cometido un delito que da lugar a acción pública tiene que querellar para vindicarse. Y entonces buscamos un abogado, el doctor Marcelo Buigo, que llevó adelante la querella contra la doctora Carrió, buscando que ella presentara los papeles o acreditara en qué basaba esta imputación que hacía contra Julio. Y ella todo el tiempo se escapó. Los 2 años, hasta que prescribió la causa, ella no, digamos, nunca presentó un solo papel más que chicanas procesales para evadir la acción de la justicia. Hay 4 o 5 carpetas de antecedente que en algún momento harán historia de cuál fue la actuación espuria de la doctora Carrió, que bien podría haber dicho, para mí debido es corrupto por esto es por esto, o por el sobreprecio en la obra pública es por esto. Pero bueno, el manto lo generó ella, la sospecha siguió existiendo, nadie aclaró que prescribió la causa porque ella se escapó, porque si vos le preguntás a cualquiera, la doctora Carrió es la que le atribuyó a debido sobreprecio en la obra pública, pero cuando le pedimos explicaciones nunca las dio. Se dejen llevar por Gerardo Morales, no toda la vida va a estar gobernando. Peleen por sus derechos, tengan dignidad. Hablemos de los funcionarios de Gerardo Morales, ¿por qué no están presos? Y a ustedes los periodistas los usan para que hablen mal de mí. 2 años hablando estupideces mías. 2 años hablando a los jujeños que soy la peor basura de Jujuy. Hablemos de las empresas mineras. Hablemos cómo corren a los pueblos originarios en el norte. Hablemos sobre la reforma provisional. Cómo están avasallándose los trabajadores. Están quitando los derechos que nos dio Perón y Evita. ¡Viva la patria, carajo! ¡Patria sí, colonia no! ¡Patria sí, colonia no! El arquitecto Julio Miguel Devido, para el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Arquitecto Julio Miguel Devido, juráis por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir, en cuanto de vos dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Y así lo dispongo. Que se vea bien, el rehén es un trofeo. ¿Para quién? Para aquellos que marcaron en la piel el estigma de este pueblo. Y vas a ver a las familias que nacieron para ejercer el poder. Es la misma oligarquía dispuesta a todo, la que tiñó de sangre nuestro suelo y no dio con el modo de apagar la llama que su casta no tenía. Nació noble, nació rica pero vencida. Ahí va el rehén, los coltan oficiales ven. El casco y el chaleco son la miel, se relame él, artífice del símbolo que sirva de amenaza para el próximo discípulo. Que sepa bien que acá el mandato es único y lo que es de los privados no se lleva al orden público. Son pocos los que desoyen al verdugo y son los grandes de verdad los que el pueblo nunca olvidó. Ese lugar particular, tocar la yugular del zar, administrar la obra en un gobierno popular. Y quien toma el relevo, el desafío no es nuevo, lo supo Pistarini, preso en tierra del fuego. Y el rehén también lo sabe, no se confunde y se mantiene firme aunque las élites peguen, porque no quedará en la historia quien especule, no.
sino el que más se la juegue. ¿Quién es el rehén? El que está de este lado, del otro de la pared. ¿Quién es el rehén? ¿Quién gana en este juego y a quién le toca perder? ¿Quién es el rehén? ¿Quién tiene un derecho a menos cada amanecer? ¿Quién es el rehén? ¿Un hombre o un pueblo? ¿Quién quiere ver? con muchos de mis colegas de gabinete y con muchos de ustedes. Quiero decirle, señor presidente, que ese es el motivo por el que fui votado para representar al pueblo de Buenos Aires. Tanto veneno los va a salpicar y entre ellos se van a matar. Y qué fácil como nadie presentarte como arrepentido. Solo hay una condición, es que ellos escriban la declaración. Miren que astuto, Mr. Zuko, resulta que ahora quiere un indulto. Es el mismo tipo que antes decía